Muchas gracias a Cavide por permitir compartir esta noche algo sobre el derecho notarial registral. He tenido la suerte de poder enseñar este curso de registraje notarial en diversas universidades y el enfoque que le vamos a dar el día de hoy básicamente es entender el avance tecnológico aplicado al derecho registral y el derecho notarial, sin perder de vista los principios notariales, los principios registrales, los mismos que tenemos que tener en cuenta para aplicarlo correctamente. Déjenme compartir mi pantalla para poder... ¿Lo ven todos? ¿Sí? Muy bien. Puse a esta ponencia el título de Derecho Registral y Notarial, Seguridad Jurídica del Mercado y su avance tecnológico, porque considero que en estas circunstancias en donde todos estamos complicados, muchos dicen, ¿dónde está el notario? ¿Dónde está el registro público? Nosotros estamos en una pandemia que nos ha hecho estar en una cuarentena, pero nosotros tenemos que revisar básicamente para qué sirve el derecho notarial y para qué sirve el registro público en el sistema peruano. Entonces, mi enfoque va a ir básicamente por por ese rumbo. Por ejemplo, a ver, déjenme un momentito. Ok. Entendiendo un poco el mercado. El mercado lo podemos dividir básicamente el mercado jurídico. Primero, el sistema patrimonial peruano nos divide al mercado en tres grandes rubros. El mercado de los bienes, el cual está regulado por los derechos reales. El mercado de los contratos, que es el que mueve todos los bienes hacia la asignación de la riqueza a quien más la aprovecha, y el tema de la responsabilidad civil, ¿no? Estos tres grandes rubros dentro del sistema se correlacionan para que el mercado pueda moverse de la manera adecuada. Sin embargo, nosotros necesitamos en el mercado no solamente hacer contratos válidos, sino oponibles a terceros. No es lo mismo hacer un pedido de delivery de un pollo que comprar un vehículo automotor. No es lo mismo hacer un pedido a WOM de verduras que comprar un avión. No es lo mismo hacer que nos traigan y comprar mascarillas por un app que comprar una casa. Entonces, por ello es importante saber cuál es la relevancia que da el Estado a aquellos actos en donde se necesita una mayor formalidad que una aplicación informática o la utilización de una firma electrónica o la utilización de una firma digital. La importancia de la regulación y la custodia de los bienes más valiosos, la conservación de los contratos más valiosos para las partes y para los terceros, y la responsabilidad con la que se conlleva la asignación de estos bienes y el respeto de los contratos hace de que nosotros tengamos que utilizar los sistemas de seguridad jurídica. Y en los sistemas de seguridad jurídica, básicamente nosotros tenemos al derecho notarial y el derecho registral. En la mayoría de los cursos a nivel de pregrado se enseñan a veces juntos, en algunas universidades incluso hay especializaciones, hay maestrías de derecho notarial y registral, porque se ha visto la importancia que tiene estas ramas del derecho al mercado. ¿Cuáles son las notas esenciales para poder conversar acerca de los avances tecnológicos en el derecho notarial y en el derecho registral? Primero, en el derecho notarial tenemos que ver la figura de notario.
¿Quién es el notario? El notario es una persona que ha pasado por un concurso público, el cual ha obtenido una plaza que ha sido designada por el Estado y delegada la facultad de autenticar actos, de establecer y dar fe de los hechos o circunstancias que él presencie o que él pueda eh, a través de los sentidos incorporarlo y saber que una cosa es o no es. Entonces, el notario es esa persona que no solamente el Estado le ha dado la facultad de poder otorgar fe pública, sino también le ha dado responsabilidad. Es decir, si un notario dice que una cosa es A, él asume la responsabilidad que esa cosa es A, responsabilidad civil, penal y administrativa. Y hablo de administrativa porque hay un procedimiento disciplinario interno notarial, que si bien cada notario no es un funcionario público, es una persona, un privado que otorga, que se le ha otorgado función pública, pero que responde con, obviamente, su actuación y su patrimonio inclusive. Entonces, lo que diga el notario es, eh, es lo que le va a dar efectos jurídicos a todo lo que él presencie o conserva. Y eso tiene que ver mucho con la función notarial, la función de dar fe en el mercado. El notario va a ver temas patrimoniales y temas extrapatrimoniales. Al notario se le ha conferido o otorgar fe confeccionando instrumentos públicos de diversas clases, los instrumentos públicos protocolares y los instrumentos públicos extraprotocolares. Cuando hablamos de los instrumentos públicos protocolares, estamos hablando de los instrumentos públicos que el notario tiene el deber de conservación, es decir, una compraventa de un inmueble, por ejemplo. Las partes confeccionan un contrato y se lo presentan al notario para que el notario lo conserve en el protocolo de escrituras públicas. Pero no es solamente un mero conservador de la documentación. El notario hace una evaluación legal de lo que le piden conservar, porque el notario puede negarse ante aquello que pues decir, no lo conservo, es decir, no lo autorizo. Entonces, es muy importante entender que la función que otorga el notario en los instrumentos protocolares es una función de calificación de legalidad, ¿correcto? Y en el protocolo notarial, que es el sistema mediante el cual el notario conserva los instrumentos, los conserva de acuerdo a diferentes registros. El que la mayoría conoce es el registro de escrituras públicas, registro donde cualquier acto o declaración, inclusive declaraciones unilaterales, ejemplo, reconocimiento de un hijo. Yo quiero reconocer un hijo o de concebido, inclusive, yo hago una declaración y eso lo puedo conservar. Un contrato de compraventa de un avión, simplemente ahí hago un contrato de compraventa de avión. Entonces, el protocolo de escrituras públicas nos permite incorporar cualquier acto, cualquier contrato o cualquier declaración de una persona que se quiera conservar para siempre. Luego tenemos el registro de testamentos. En el registro de testamentos tenemos los testamentos abiertos o por escritura pública y los testamentos cerrados. No entran en esta categoría los hológrafos porque eso se maneja muy aparte. En el registro protocolar de testamentos, el notario confecciona en el testamento abierto, a su puño y letra, la declaración de voluntad de la persona de cómo quiere que se distribuya su patrimonio o declaraciones también extrapatrimoniales en relación a lo que pueda ocurrir después de su fallecimiento. En el testamento cerrado, el notario conserva un testamento que es
guardado y lacrado en un sobre, que ni siquiera el notario conoce cuáles son las decisiones del testador por propia voluntad, y en el que confecciona un acta que se incorpora al protocolo de testamentos y lo conserva hasta que se inicie la comprobación de testamentos. Luego del registro protocolar de testamentos tenemos el registro protocolar de protestos. En el registro protocolar de actas de protesto, aquel notario que le piden hacer el protesto de un título de valor, pues va a conservar la ocurrencia dentro de los plazos pertinentes previstos en la ley de títulos de valores o con relación al diligenciamiento del protesto. También tenemos el protocolo de asuntos no contenciosos. En el protocolo de asuntos no contenciosos tenemos todos aquellos previstos en la ley especial que están vinculados a rectificación de partidas, sucesión intestada, patrimonio familiar, tenemos la prescripción adquisitiva de inmuebles, la prescripción adquisitiva de vehículos, la rectificación de áreas y linderos, el divorcio, la separación convencional con divorcio ulterior, el reconocimiento de unión de hecho, las convocatorias a junta, ¿no? Entre otros asuntos no contenciosos que el notario puede conocer y tiene la obligación de conservar en su protocolo. También aquí está previsto para el tema del desalojo con intervención de notario. También ese es uno de los últimos procedimientos que se ha incorporado. También tenemos dentro del protocolo notarial las actas de transferencia de bienes muebles registrables. Las actas de transferencia de bienes muebles registrables, la mayor cantidad de actos que se encuentran ahí son las transferencias de vehículos automotores. Son actas en donde se incorporan las transferencias que realizan sobre, en realidad podría haber ahí inscrito también transferencia de armas en este registro protocolar, el de un avión si no quisieran hacerlo por escritura pública, todos los bienes muebles no registrables. También tenemos el registro de garantías por el momento, el registro de garantías mobiliarias, en donde se incorporan las actas de garantías mobiliarias u otros actos que pudieran referirse a bienes muebles. Esto previsto con la todavía aún vigente Ley de Garantías Mobiliarias. Después vamos a conversar qué ha hecho el Decreto Legislativo 2400 con relación a este protocolo. Pues básicamente son esos registros especiales que el notario tiene que conservar en su protocolo notarial. Luego de eso también tenemos los instrumentos extraprotocolares, donde el notario confecciona instrumentos o certifica situaciones. Por ejemplo, certificación de firmas. La certificación de firmas en donde el notario genera básicamente dos cosas. Identifico a la persona, veo que tiene capacidad en relación a la firma de la persona y otorgo fecha cierre. ¿Ok? El notario no asume la responsabilidad técnicamente del contenido del documento, porque la norma está dirigida a verificación de que la firma y la huella digital corresponda a la persona. Eso es en certificación de firmas. Tenemos también las certificaciones de reproducción. Cuando ustedes quieren sacar una copia legalizada de su documento nacional de identidad, tenemos una... el notario tiene que verificar que el original sea idéntico con relación al documento que se ha reproducido vía fotocopia, impresión, etc. El tema de originalidad es un tema un poco complejo. ¿Por qué? Porque el notario no sabe, por ejemplo, de que si ese original es verdadero o falso. Si me traen un diploma de Cavide, que yo no sé cómo los confeccionan, por ejemplo, y la persona que ha asistido a un evento me dice, sí, este es el diploma que me ha dado Cavide. Yo solamente tengo que ver que sea un original y la reproducción
para decir, sí, bueno, esto es lo que me han mostrado, pero yo no veo si es que en realidad lo han confeccionado el mismo Cabido o ha sido un tercero. Entonces, en el tema de la reproducción de originales es también un poco complejo, y más aún con relación a los instrumentos que se expiden vía medios electrónicos. Entonces, ahí ya vamos a conversar en relación a ello. Otro de los documentos extraprotocolares que el notario confecciona son las certificaciones de copias certificadas. La certificación de copias certificadas son las reproducciones que están en los libros, normalmente los libros de actas, los libros de asambleas, de juntas directivas, de Junta General de Accionistas, de directorios, en donde al notario le tienen que mostrar el acta que pertenece a un libro, y el notario confecciona un cuadernillo señalando que el acta que consta de foja a tal foja corresponde a determinado libro que el notario ha tenido que evaluar, ¿no? Y eso le va a dar la fuerza para poder inscribir el acto en el registro pertinente. Tenemos copias certificadas, certificación de firmas, tenemos certificación de reproducciones. Tenemos, por ejemplo, las actas, los diferentes tipos de actas, las actas de sorteo, por ejemplo, cuando un notario va y certifica quién es el ganador de un sorteo. Por ejemplo, tengo colegas que van a la tinca, ¿no? Y verifican que el procedimiento sea el adecuado y que y se tiene un determinado ganador. Las actas de entrega de esos premios, la participación de los notarios en los diversos procesos de selección, en donde puede ser llamado para ver las 2 etapas correspondientes al proceso de selección, las actas de destrucción de bienes, tenemos la certificación de los medios electrónicos con los cuales uno puede verificar las diferentes actos. Entonces, existe una gama, permisos de viaje, eh, eh, cambios de características, formularios de duplicado de tarjeta vehicular. Todos esos son instrumentos extraprotocolares. ¿Y por qué se dice extraprotocolares? Porque el notario, si bien hace y confecciona y declara situaciones en relación a los documentos que él ve o que él confecciona, la apertura de libros, por ejemplo, no los conserva el notario. Las certificaciones de cartas notariales no las conserva el notario, ¿no? Si conserváramos cada fotocopia del original de cada documento que legalizamos, pues tendríamos cada oficio notarial lleno de papeles. Porque, ¿por qué es extraprotocolar? Porque solamente le sirve al interesado, al usuario del servicio notarial, para poder manejar. Entonces, como nota esencial, ya hemos visto quién es el notario, cuál es su función, qué tipo de instrumentos el notario otorga. Y esto se basa en principios notariales, ¿no? En los cuales uno de los pilares es la matricidad. Por eso estábamos hablando del protocolo, ¿no? El tema de la matricidad, el tema de la inmediación con quien ve la documentación que se quiere certificar, la instrumentalización de los mismos. Tenemos el principio de unidad de acto, tenemos el principio de conservación, de asesoría, ¿no? de las partes. Ahora, ojo, el notario es un tercero en la relación de las partes. Ambas partes vienen con el notario es un tercero que solamente verifica la legalidad de la instrumentación. Puede asesorar a ambas partes. Muchas veces van las personas y dicen, quieren y me ha pasado, ¿no? Mi hijo quiere que le den anticipo de legítima mis bienes, pero ¿qué me va a ocurrir a mí? Me voy a quedar en el aire y ya no voy a tener bienes. Bueno, si usted en realidad quiere donarlo, pero quiere seguir viviendo ahí, pues tiene que hacer un usufructo. Y esa es parte de eh, eh, de la asesoría que brinda el notario. Una de las cosas más importantes, yo tengo la suerte que los
Un segundito. Yo tengo la suerte que tengo una cierta cantidad de testamentos en donde mucha gente viene justamente a compartir qué cosa es lo que necesita, qué cosa es lo que quiere, en relación a qué va a ocurrir con sus bienes al final de su vida, ¿no? Y yo ya he tenido un promedio de más de 40 testamentos al año, que normalmente no es así. Pero la gente ha empezado a hacer testamento y probablemente, y yo tenía 3 testamentos antes del cierre de la cuarentena. Yo tenía 3 testamentos para la semana del cierre del, por la cuarentena. Y me imagino que ahora tendré muchas más, probablemente porque hay gente muy temerosa, muy con esta situación que en realidad sí es complicada y que se va a prolongar más allá. En relación al derecho registral, también tenemos que entender cuál es su función. En primer lugar, se trata de un registro público que el Estado va a determinar qué actos va a querer incorporar para darle un efecto jurídico contra todos. Mientras que en el notario, cualquier persona puede incorporar en sus protocolos de escrituras públicas cualquier situación legal, obviamente. El Estado, en el caso del registro público, va a determinar qué actos le considera relevante que se publiciten a terceros. Por ejemplo, para el Estado no es relevante la declaración en ese momento, ¿no? De reconocimiento de concebido. No le parece relevante la donación, la declaración expresa de donación de órganos, pero sí que esté incorporada la declaración de voluntad en un instrumento público donde el notario verifique que esa es la intención de la persona. En cambio, en el registro público va a decir cuáles son los actos que considero que todo el mundo debe tener conocimiento para darle publicidad registral, para que todo el mundo, de acuerdo al artículo 2012 del Código Civil, conoce lo que dice el registro público, aunque en la realidad no sea así, y darle fuerza al registro. Es decir, por eso que el registro público conserva una información relevante. ¿Quién es el registrador público? El registrador público sí es un funcionario público. Un funcionario público que tiene, que también normalmente accede por concurso público y que tiene una función esencial: calificar para ver si el acto que llega a él merece o no inscripción. Entonces hay una evaluación de la legalidad de la documentación, porque el registrador puede rechazar actos que se le presenten que no tengan todos los requisitos para otorgar la publicidad pertinente. Y va a impedir, normalmente en el registro, que colisionen derechos. ¿Por qué? Porque A le puede vender a B y A le puede vender a C. Y entonces lo que hace el registro público es quien llega primero al registro, cierra el registro y trata de evitar el choque de dos instrumentos contradictorios para el mercado. No, pero uno no tiene el derecho, el otro sí tiene el derecho. Eso se ve a nivel judicial, pero no a nivel administrativo registral. ¿Y por qué me da esa información? Para darle un mensaje al mercado y decirle, contrata con esta información. Miren, si me dan información en el registro público que A es el propietario, el notario que verifica, por eso que está muy conectado el notario con registros, el notario va a verificar la información del registro. Y al ver la información del registro, el registro me está diciendo, él es el propietario, por lo tanto, tu evaluación es la correcta. El notario confecciona la escritura, se firma, envían las partes y antes que el notario, que llegue su título al registro, puede venir antes y un título contradictorio cambiar la situación del registro. Llega al registro y por principio de prioridad, el registro dice, no,
ya no te puedo inscribir, aunque cuando contrataste la situación legal era la correcta. Entonces, la calificación que hace el registrador es vital e importante para el mercado. Tener un registro sin evaluación, ni del notario, sin evaluación del registrador, hace que el mercado pierda seguridad jurídica. Entonces, si nos ponemos a analizar, si no tenemos un sistema notarial que vele por la legalidad de los documentos que ante él se confeccionan, si no tenemos un registrador que evalúe que la documentación que le llega ya confeccionada continúe con esa legalidad para poder publicitarlo a todos, el mercado entonces se vuelve inseguro y se vuelve más caro. Porque yo ya no sé y ya no confío en el registro de la información que me brinda. Entonces tengo que buscar muchas más alternativas, tengo que aumentar los precios de los intereses, tengo que aumentar el precio del abogado, tengo que aumentar el precio del tiempo que me va a demorar recuperar un bien o pedir la indemnización correspondiente. Entonces, los sistemas de seguridad están diseñados para la evaluación correcta de la información y que éste llegue al registro para que el mercado tenga una señal y que pueda dar información. Y esto se da a través de la publicidad registral. La publicidad registral me va a determinar que yo pueda contratar, y eso está en función de los principios registrales. Por ejemplo, principio de prioridad preferente, el principio de legitimación, el principio de prioridad excluyente, el principio de fe pública registral, ¿no? Y a lo largo de todos los registros que maneja el sistema de los registros públicos, por ejemplo, el registro público se divide en 4 grandes registros. Registros de personas naturales, el registro de personas jurídicas, el registro de bienes muebles y el registro de bienes inmuebles. Y de esas 4 categorías tenemos subregistros, ¿no? Por ejemplo, en el registro de personas naturales tenemos el registro personal, en donde se inscriben, por ejemplo, las separaciones de patrimonio, los divorcios, las declaraciones de insolvencia o de concurso, las limitaciones a los derechos de uso de la persona o las autorizaciones para disponer de bienes de los menores, por ejemplo. Tenemos el registro de sucesiones intestadas, el registro de testamentos, el registro de mandatos y poderes, entre otros registros. En el registro de personas jurídicas se inscriben todas las personas jurídicas, incluyendo las empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no? Sean personas jurídicas societarias y personas jurídicas no societarias. Y de ellos se inscriben los actos más relevantes como es la constitución, la declaración o señalamiento de quienes manejan las personas jurídicas, las extinciones, las fusiones, las transformaciones, etc. Los otorgamientos de poder dentro de la persona jurídica correspondiente. Tenemos los registros de bienes muebles, en donde el mayor registro es el registro de la propiedad vehicular. Tenemos el registro de garantías mobiliarias todavía, tenemos el registro todavía de embarcaciones pesqueras, el registro de buques, el registro de aviones, y digo todavía porque no está entrando en vigencia el decreto legislativo 1400. Y en el campo del registro de la propiedad inmueble tenemos el registro de predios, tenemos el registro de las concesiones para explotación, el registro minero, ¿no? Para la explotación de servicios públicos, el registro minero, entre otros, el de áreas de conservación de reservas naturales, ahí también la tenemos, ¿no? Entonces, como vamos viendo, en el ámbito general nos sirve como un sistema de seguridad jurídica el derecho notarial y el derecho registral. Vamos a ver entonces cada una de ellas cómo está en la era de la información. Y miren, si ustedes ven y aprecian, le pongo seguridad informática no es igual a la seguridad jurídica. Acabamos de ver, y les he tratado de explicar, de la importancia de la seguridad jurídica por la evaluación y calificación de la documentación que confecciona el notario y la incorporación a los registros a través de la calificación registral
de los diversos actos que el Estado considera que tienen que publicitarse a terceros. Entonces, si ustedes ven acá, en el sistema notarial, vemos cómo antes eran las confecciones a mano, cómo se pasó a la máquina de escribir, a la máquina eléctrica, a la computadora, ¿no? Y ahora se habla inclusive de la utilización de sistemas de firmas digitales, el blockchain, etc. Veamos cómo es la fe notarial en el entorno digital. Entonces, ¿cuál es la función fedante o la de certificación o de certeza que otorga el notario en el sistema del entorno digital? Primero, para que el notario dé una función correcta, primero tiene que tener la confianza de los contratantes. Entonces, lo llaman también al notario el tercero de confianza, porque justamente no pone de parte de uno u otro, sino se pone en equidad y clarifica todo lo que tiene que eh, señalar cuando se realiza un contrato. Entonces, las partes contratantes tienen que confiar en el notario cuando se va a realizar los diversos actos. El notario hace una verificación de la capacidad de los contratantes. Acuérdense que ya ha salido la norma que modifica los artículos 43 y 44 del Código Civil en relación a la capacidad, en donde borra el tema de la incapacidad y señala la generación de eh, no un sustituto, sino el apoyo que puedan tener aquellas personas que necesiten de una ayuda para la confección o la celebración de diversos actos. Entonces, el notario tiene que verificar que la persona tiene la voluntad, el conocimiento y la libertad de hacer lo que dice que quiere hacer. Y eso se hace a través de una conversación, una verificación. Por ejemplo, y he visto en situaciones personales en donde hijos llevan a sus padres casi forzados a hacer cosas, ¿no? Ya de una vez repárteme esto, o lo quieren llevar, y como les he dicho, y he hecho un montón de testamentos a lo largo de estos años, quieren llevar a modificar el testamento. Yo cuando hablo con los testadores le digo, usted no tiene por qué contarle a nadie lo que ha hecho en su testamento, porque después vienen las presiones. Entonces, yo he tenido casos en donde, como yo tengo reuniones cuando quieren hacer modificaciones o cuando hacen la, o piden la confección del testamento, se hace una entrevista personal para ver en realidad qué cosa es lo que quiere, y uno ve si viene presionado o no viene presionado, la asesoría. Igual sucede para los anticipos de legítima, para las transferencias. Hay personas analfabetas, hay personas que necesitan de una ayuda de orientación, o que simplemente, si bien están totalmente capaces, no conocen los alcances de los efectos de los contratos. A veces le dicen, señor abogado, por favor, hágame un contrato de compra-venta, pero no saben cuáles son los alcances. Por ejemplo, miren, ni siquiera para que vean la magnitud de este tema. Cláusula de compra-venta. Se transfiere a través de a la firma del presente documento el inmueble tal, y recién están entregándole una inicial. Cuando firman en la minuta, ¿desde cuándo son propietarios? Los a quienes le vendí. Desde ese momento, no a la firma de la escritura, no cuando me pagaron todo. Y entonces, a veces, el abogado, que puede ser de la otra parte, le conviene, obviamente, que en un documento privado, como es una minuta, yo ya haya señalado que ya transferí mi inmueble, aunque no haya pagado la totalidad del precio. Distinto es que se transfiere la propiedad a la firma de la escritura pública. ¿Por qué? Porque yo ya, como notario, verifiqué que son las personas, que tiene todo el entorno correcto, de que sí es el propietario, de que sí he visto el título de valor, de que todo corresponde. Entonces, las personas pueden inclusive ser capaces, pero no conocer los alcances del acto que están firmando, ¿no? Entonces,
es importante el tema de la verificación de la capacidad de los contratantes. Y eso sucede porque el notario califica el acto. O sea, no es que me traen una minuta, el inserto y ya está. No. Uno tiene que ver a qué cosa se está obligando y si está dentro del marco legal. Y si no está dentro del marco legal, el notario no autoriza, no lo incorpora, ¿no? Entonces lo que hace básicamente es una instrumentalización de la voluntad. ¿Cuál es la función informática? Utilizar un instrumento lógico al servicio de la función notarial, ¿no es cierto? Ya les mostré, por ejemplo, que antes se utilizaba la máquina de escribir. Todavía nosotros usamos el manuscrito para el testamento, pero los procesos de información tienen que coadyuvar al notario a poder utilizar mejor sus herramientas. Veamos algunos ejemplos en el entorno digital dentro de la función fedante del notario. Vamos a ver y analizar algunos casos en el caso del despacho notarial, la constitución de medios digitales, la intervención en situaciones virtuales, los instrumentos digitales, el protocolo notarial de acta de protesto y las presentaciones de títulos ante los registros virtuales. Veamos el despacho notarial. Ya la mayor parte de los notarios utilizamos un sistema que nos permita organizar el flujo de los procesos notariales, es decir, la apertura de un CARTEX, que es la apertura del inicio de la confección de un instrumento público, ¿no? Me traen la minuta de arrendamiento, me traen la minuta de fideicomiso, me traen la minuta de eh, firmada y autorizada por abogado de compraventa. Entonces, desde la confección, desde la apertura del CARDEX, ¿no? Tiene todo un flujo hasta llegar a la autorización de parte del notario y la presentación, en su caso, si fuera el caso, a los registros públicos. Entonces, la mayoría de los despachos notariales ya tienen eso en un sistema de informático, ¿no? Además, porque estos procesos de flujos a nivel informático nos permiten remitir la información a la unidad de inteligencia financiera, que recibe la información en medios informáticos. Me permite generar y enviar documentación, por ejemplo, al SAT sobre el tema de los pagos de impuestos de los vehículos, el tema de pagos de alcabala, ¿no? Entonces, dentro del flujo del proceso notarial, la utilización informática es vital y razonable. Lo utilizamos también como un mecanismo de transcripción. Por ejemplo, cuando me mandan una minuta o me traen una minuta, podemos pedirles el archivo Word o en la plataforma que corresponda para poder hacer más rápida la transcripción de la minuta. Es un anticipo legítimo. Necesito incorporar la imagen de la partida de nacimiento que ve el entroncamiento entre el anticipante y el anticipado. Entonces, lo incorporo y puedo incorporar la imagen dentro de mi protocolo notarial. Entonces, la utilización como mecanismo de transcripción. La identificación biométrica de huellas dactilares o las faciales, que ya se está trabajando en RENIEC. Entonces, me permite identificar claramente quiénes son. El tema de la identificación biométrica facial todavía es un tema un poco complejo que si bien me permite tener cierta certeza de quién es la persona, no me lo va a permitir con relación probablemente a los que son gemelos, ¿no? Los gemelos iban a tener diferentes huellas digitales, pero probablemente el mismo rostro. Entonces, ahí va a haber alguna duda con relación a si es correcta la identificación facial en el caso de RENIEC. Pero utilizamos todos los notarios, sí, estamos obligados en la utilización de estos medios de biometría, sí. Entonces es importante para la identificación de las personas. La confección de índices informáticos, porque los notarios tenemos que confeccionar un índice cronológico y un índice alfabético en relación a los instrumentos que él genera y algunos instrumentos extrapolares, como por ejemplo los libros que autoriza, libros de acta, los libros contables,
Tenemos que tener un índice informático de los permisos de viaje, ¿no? Tanto nacionales como extranjeros, que va a migraciones. Necesitamos contar con índices con relación a al diligenciamiento de cartas notariales, ¿no? Entre otros índices informáticos. Además, eso ayuda mucho para cuando alguien busca un contrato, ¿no? Quiero buscar el contrato del señor Domingo Pérez, entonces buscamos los Pérez y vemos fechas de confección de instrumentos públicos protocolares. Las impresiones, ¿no? Ya sea la impresión a través de impresoras, de todo tipo de tinta, digitales, etcétera, escáneres, la utilización de fotocopias que también pueden ser, o máquinas de fotocopiadora que también imprimen, ¿no? Todas estas impresiones son informáticas y que todos los notarios lo manejamos. El respaldo de la información física. El notario tiene que conservar toda la instrumentación en tomos, ¿no? Porque están las firmas originales en cada uno de los documentos protocolares, ¿no? Pero a la vez nosotros podemos incorporar, normalmente esa información la incorporamos a través de los sistemas, ya sea de OpenOffice o Office, lo que dice el instrumento protocolar para una reproducción. El notario reproduce sus instrumentos públicos a través de testimonios, que es la reproducción exacta de lo que está en el protocolo, en el protocolo notarial, o la confección de partes. Y todo eso se hace a través de medios informáticos. Y obviamente esa información tenemos un respaldo físico, ya sea un disco duro en el servidor que cada notaría debe tener o un respaldo en la nube correspondiente. Y también tenemos la conservación informática de audios y videos. Por ejemplo, me piden, señor notario, necesito que usted haga una verificación de las condiciones en que está una construcción. Ya, yo puedo describir la construcción, pero otra cosa también es haber yo tomado las fotos para ver cuál es el tamaño de la grieta, ¿no? O qué tan visible es una grieta, si es estructural o si no es estructural, etc. Pues se ha tenido que tomar un audio o un video y el notario puede conservar esa información también, a pesar de que sea un instrumento extraprotocolar. A solicitud de las partes se puede conservar esa información. Entonces, eso con relación al despacho. La constatación de medios digitales. El notario puede constatar correos electrónicos, ¿no? Señor notario, necesito que verifique que en mi buzón de correo ha llegado tal información. Muy bien, entonces el notario tiene que tratar de percibir, si bien no es un informático el notario, de acuerdo a lo que le enseñan, dicen ya, en la computadora que está en la oficina número tal, con número de serie tal, se va a revisar el correo incorporado a tal cosa. Del mismo que se verifica que ha llegado a tal hora y de acuerdo al respaldo que se tiene y que se verifique que sobre eso hace, por ejemplo, un print, un control print, ¿no? Un alt print, una captura de la pantalla que está de ese correo electrónico. Para verificar que ese correo funciona, yo le puedo enviar desde mi correo, a ver, creo que es inestable, no sé si se ha perdido, puedo enviar de mi correo para confirmar que es el correo al que se está llegando, de que no es clonado, etc. Entonces, si bien en algunos casos se necesitaría un perito para determinar, el notario puede constatar lo que ve, lo que percibe, ¿no? Igual cuando yo he constatado páginas web, cuando he verificado videos, las transcripciones de los videos que son larguísimas, ¿no? La transmisión de contenidos multimedia o streaming, los WhatsApp, siempre y cuando no vulnere los derechos a la intimidad, el notario puede consultar un WhatsApp, un Facebook, siempre y cuando sean dentro de las propias páginas en el Facebook de su, ¿no? Que entra con su contraseña, en su muro que está, el notario puede constatar. En Instagram, ¿no? Ahora que mucho se utiliza, no hablo de TikTok, pero sí de Instagram, ¿no? Entonces, en donde el notario puede constatar
¿no? Las situaciones que haya en un medio digital. La intervención en situaciones virtuales. Por ejemplo, muchos hablaban en estas épocas de los contratos virtuales. La utilización de firma electrónica, la utilización de firma digital. ¿El notario tiene firma digital? Sí, todos los notarios tenemos firma digital. ¿Utilizamos la de RENIC o lo utilizamos particulares que están autorizados por la IOFE? Sí, las utilizamos porque nosotros enviamos partes notariales a los registros públicos con firma digital. Pero ojo, la firma digital no es sino el equivalente a una firma física. La firma digital no sustituye al notario. ¿Por qué? Porque el notario, cuando uno firma y verifica que es la firma, verifica que hay voluntad, verifica que hay segundito, verifica que hay voluntad, verifica que hay capacidad, que hay libertad, ¿no? Que hay conocimiento de lo que hay. Ya les hemos dicho que la evaluación de eso va mucho más allá de que alguien tenga el PIN del contratante. Muchos he dicho que los empresarios que utilizan firma digital se lo dan a la secretaria para que le firme. Por ejemplo, una persona natural, y estaba conversando de eso el otro día con un amigo, tengo la firma digital de mi DNI. ¿Y qué contraseña le pusiste? La de siempre, la que conoce mi esposa. Entonces imagínense que la esposa firme digitalmente la separación de patrimonios, ¿no? Y diga así, pues, como yo me sé su clave, la firmo digitalmente porque es la clave que siempre uso. Entonces, hay personas cerca y de confianza que podrían saber mi clave de mi firma digital. Ahora, ¿el notario puede intervenir? Sí, yo creo que sí. Como tiene la calidad de, por ejemplo, en la firma digital de una manuscrita, me serviría como, en principio, todavía no está propiamente regulado, firma de una minuta con firma digital. Me sirve como si fuera un documento firmado que llega a mi despacho. Pero de ahí yo tengo que verificar a través del instrumento público que sí tiene capacidad, libertad y conocimiento, ¿no? Del acto que está firmando. La firma digital puede decirme que no es repudiable. Sí, es su firma. Pero también un contrato simple también es su firma y su huella digital. La importancia de la calificación del notario, de la incorporación en un instrumento, es que esté seguro de que la persona que ha puesto su firma y su huella no ha sido presionado, no ha sido, si conoce todo el entorno que equivale a obligarse en ese contrato. Entonces, sí, podemos los notarios intervenir. Yo creo que inclusive podría hacerse bloqueos, como se hace en un documento privado que llega a la notaría para bloquear en el registro público. Los sorteos electrónicos, el notario puede verificar sorteos electrónicos. Yo veo varios sorteos de diversas entidades bancarias en donde se constato, ¿no?, la utilización de medios electrónicos en los sorteos. He hecho también sorteos con las plataformas en donde señalan, por ejemplo, en Facebook, tengo que etiquetar a 2 personas y señalar lo que dice sus bases, ¿no? Y entonces hay sistemas informáticos que detectan eso, se prueba antes, se verifica, y antes de hacer el sorteo verificamos que eso funcione y luego de eso se procede a la constatación. Entonces sí, el notario puede hacer. Sesiones de directorio no presenciales, previsto en la ley de sociedades, ¿no? ¿El notario puede intervenir? Sí, podría intervenir. El tema ahí es la identificación de las partes, constatación de quórums. Se ha señalado que siempre y cuando que el notario pueda constatar o utilizar plataformas en donde a él le consten que la persona es tal, ¿no?, por lo menos al gerente general, que es el que se va a obligar en relación a la declaración de todos los accionistas que pudieran estar.
Los sistemas informáticos ya tienen que poder brindarnos ese tipo de identificación. Se ha dicho de que cuando RENIEC nos permita establecer la utilización a través de un sistema que me permita entrar a RENIEC y verificar la cara y que me funcione al 100% que la persona es tal, podría tal vez hacer una evaluación completa de la persona. Me puedo poner su huella digital cerca a la cámara y yo tomar una foto y compararla con mi sistema RENIEC, pero aún así yo no sabría, tal vez, si lo están presionando, habrían tres personas detrás de la cámara apuntándolo para que diga que sí es lo correcto. Entonces, es un tema un poco complicado. El notario puede intervenir en los procesos de selección, debería intervenir. Dejarle el hecho a la Contraloría de que pueda estar en todos los procesos y verificar que los participantes sean y se conviertan en postores y ver y custodiar los sobres en donde están las propuestas económicas. Es un tema en donde el notario tenía una fuerte intervención y garantizaba de que no podían, eh, por lo menos a través de esa vía, existir actos de corrupción. Entonces, bueno, el notario no puede controlar a los comités directamente, pero por lo menos le daba mucha mayor dificultad para los procesos de selección. Luego están las SAS y la constitución de empresas unilaterales, en donde el notario podría utilizar justamente la identificación con los centros de emprendedores para la constitución de empresas de manera unilateral. El tema ahí es justamente la evaluación y la calificación de la voluntad de las partes, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Y el de las garantías mobiliarias, que vamos a analizar al final, en donde básicamente todo es virtual. Y ahí tenemos bastantes reparos en la intervención que le están dejando a los notarios. Instrumentos notariales digitales, bueno, nosotros imprimimos las escrituras públicas, podemos conservar las mismas utilizando microformas que prevé la ley de firmas y archivos digitales para poder conservar con el mismo valor de nuestras escrituras. Ya hay un protocolo virtual de las actas de protesto que yo tengo inclusive de mis primeros años de notario, hago muy pocos protestos ahora, pero que se conservan de manera virtual, ¿no? El caso especial del protocolo testamentario es distinto porque primero que el protocolo de testamentos es secreto. Nadie más que el notario tiene que manejar el protocolo de testamentos porque justamente tiene la obligación de no decir nada de lo que contiene el testamento. Entonces, manejarlo virtualmente y digitalmente testamentos, yo creo que tiene que dejarse a un lado. La micrograbación de los instrumentos notariales es una de las soluciones que prevé la ley de firma digital. Los traslados virtuales, nosotros estamos haciendo partes notariales normalmente en documentos físicos en hojas de seguridad notarial. ¿Por qué? Porque antes se enviaba un parte, una hoja bond con nuestra firma y nuestros sellos, pero que podría ser alterado en algún momento. Entonces, los colegios de notarios establecieron de que los partes dirigidos al registro público deberían utilizarse en papeles de seguridad. Con eso se bajó bastante la posibilidad de una manipulación del documento, porque el registro podía verificar nuestras hojas de seguridad. Pero ahora lo que hacemos básicamente, todos los poderes que se manejan a nivel de notarías se hacen virtualmente, con firma digital de cada notario. Se hacen sobre constitución
de empresas cuando se permitía, y ahora ya va a ser para todas las constituciones. Nosotros conversábamos con registros públicos para decirles que por qué solamente se podía presentar y obtener RUC de aquellas constituciones en donde es una plantilla pregrabada que ellos tenían, porque muchas personas jurídicas no quieren esa plantilla, tienen mucho más que decir, mucho más que acomodar de acuerdo al negocio que están trabajando. Y los abogados traían sus propias minutas confeccionadas de manera especial. Entonces, la cantidad de documentos de constituciones pregrabadas, ¿no?, de acuerdo a las plantillas que manejaba SUNAT, era una desventaja frente a los terceros. Ahora, felizmente, creo que han escuchado al mercado y han dicho, bueno, en realidad todos los tipos de constituciones merecen que se presente en línea y además otorgarle el RUC, ¿no?, que es lo importante y que aminora los tiempos también para las personas. Tenemos el testimonio digital, que estamos trabajando para entregar testimonios digitales con códigos QR, ¿no?, que puedan confrontar, que correspondan a nosotros. Y también se está pensando en hacer copias certificadas con firma digital también, ¿no? Eso permitiría que no se pueda alterar ningún acta ni nada con respecto a los libros, porque como los libros no son protocolares y los maneja el gerente general o el presidente de la junta directiva correspondiente, uno no sabe si le sacan la hoja o no le sacan la hoja y la cambian. Entonces es un tema, si bien ellos asumen la responsabilidad penal de cualquier cosa que estén haciendo, el notario tiene que ser muy, muy cuidadoso con relación a ese tipo de documentos. Nosotros tenemos que ver el sistema de intermediación digital notarial, ¿no?, que es un entorno seguro que el notario tiene que manejar y que tiene un correlato a lo que maneja el CID registrado, el Sistema de Intermediación Digital de Registros Públicos. Y aquí es donde me voy a detener un momento, porque existen problemas de presentación. Yo ya lo he dicho en algunos escritos, ya se lo he comentado al Superintendente Nacional de Registros Públicos, que tenemos un problema en relación a la presentación fuera de horario de los títulos que se generan en el registro. Y esto está muy vinculado a la prioridad registral. Entonces, yo he visto por el peruano que ya han ampliado más actos, y actos como compraventa, donaciones, separaciones de patrimonios, etcétera, pero que es un poco peligroso si es que no han resuelto el tema de la presentación correcta en los horarios que corresponde a la generación de los títulos. Y el tema de la publicidad, registral, con relación al retraso que hay entre la información que tiene el registro público y la replicación en el sistema que nos enseña el registro público, es decir, la página web en donde uno obtiene la información. Se han visto muchos casos en donde yo he hecho transferencias vehiculares y que a los 2 días recién aparece, de inscrito, recién aparece replicado en la extranet de registros públicos. Entonces, eso es lo que tiene que mejorar el registro, si no, estamos dando una información incompleta al mercado y peligrosa. En el CID notarial se está trabajando el tema de los correos notariales seguros, a través de un entorno seguro, digital. Se está trabajando el sistema de información en línea de los permisos de viaje con relación a migraciones, ¿no?, para que puedan constatar del documento físico con relación a nuestras bases de datos. Vemos ahí también donde no interviene para el tema de la rectificación de partidas y el tema de los arrendamientos. El notariado está haciendo una base centralizada notarial con la finalidad de tener en un índice general la base de todos los contratos notariales, con el fin de coadyuvar
a la lucha anticorrupción por los temas de lavado de activos, con la unidad de inteligencia financiera, con los juzgados y las fiscalías que trabajan en ese tema. ¿Cómo es la virtualización del registro público? Básicamente 4 pilares, ¿no? La presentación electrónica de títulos, el archivo de las partidas electrónicas o registrales, ¿no? La publicidad electrónica y la firma electrónica del registrador. En la presentación electrónica de títulos, la generación del asiento de presentación ahora es nacional. Entonces, ese es un tema importante que de avance al registro con relación al diario nacional, ¿no? Eso se empezó con la ley de la garantía mobiliaria en el año 2006, creándose un índice nacional, perdón, un diario nacional, para que todo pueda inscribirse y que tenga un orden. Eso no lo hubiera permitido si es que no hubiera un sistema de inteligencia artificial que me permita establecer año, mes, día, hora, minuto, segundo y millonésima de segundo que me permita generar el asiento de presentación. Porque 2 personas presentando, uno en la oficina de La Molina, otro en la central y otro en Cajamarca a la vez, solo en una computadora o un sistema informático me puede tener quién presentó primero, en qué millonésima de segundo me va a generar el número 5, el número 6 y el número 7. No lo puede hacer la persona, el funcionario o el servidor público que está ahí. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, la generación de los asientos de presentación electrónicos son un avance importante. La presentación a través de los partes notariales electrónicos, ya les comenté los poderes, ahora el tema de la sucesión intestadas, actas de transferencia vehicular, todos se están generando partes electrónicos con firma digital de parte del notario y que recepciona el registro público. Igual la recepción de algunos partes judiciales electrónicos para los temas vinculados a las medidas cautelares. Como les dije ahí, el problema principal es el principio de prioridad preferente y los problemas de los horarios de presentación de los títulos. Se ha comprobado, y he hecho un estudio especial con relación a eso, vinculado a 2 temas. Uno, decía la superintendencia que deberían abrir los 365 días del año el diario y las 24 horas. Eso es imposible porque ponen desventaja a aquellos que no presentan títulos de manera digital, administrativos, arbitrales, otros que no necesitan ser presentaciones virtuales. Y además, porque tienen el problema del asiento de presentación. La vigencia del asiento de presentación son 35 días, prorrogables hasta 60, si el caso del título fuera liquidado u observado, ¿no? En ese lapso, ¿no? Hay sábados, domingos que el registro no funciona. Y las entidades administrativas tampoco. Pero si yo digo que el diario está abierto 365 días, incluyendo sábado, domingo y feriado, entonces me va a correr 3 días y pierdo esos días para poder subsanar un título o para poder pagar un título. ¿Por qué? Porque carezco de la documentación que pueda subsanarlo. Y además no tengo al registrador trabajando sábado, domingo y 1 de mayo. ¿No? No lo tengo. Entonces, creo que mal orientado para el tema de la presentación y la utilización del diario los 365 días, las 24 horas del día. Y además tenemos que el artículo 18 del Reglamento General de los Registros Públicos habla de la validez de los horarios de presentación. Entonces, un título presentado fuera del horario es inválido. Entonces hay que tener muy en cuenta, salvo que haya una resolución de jefatural que permita la atención de ese título. Tenemos también el tema vinculado a que si yo envío un parte a las 6 de la tarde, porque termino mi despacho notarial a las 6 de la tarde, y lo presento, y el registro abre 8:15, mi título genera un asiento de presentación 8:30. O sea, alguien que va físicamente a las 8:15 me va a ganar a mí, aunque yo lo presenté el día anterior.
Situación que tiene que evaluar los registros públicos, ya le he dicho que les he dado el input para que mejoren y que todos entren en el orden que se presentó a la misma hora con las millonésimas de segundo correspondientes, porque eso lo da el timestamp, ¿no? Que ellos recepcionan y se niegan al nosotros enviar con firma digital el parte notarial que nosotros generamos. Entonces, es algo que sí tiene que mejorar y me preocupa que hayan lanzado este producto sin haber tenido en cuenta o sin haber absuelto, por lo menos de lo que yo sé, ese tema por el momento. El gran avance de registro fue haber digitalizado los tomos, las fichas y la generación de los asientos electrónicos. Cuando yo inicié en el año 95, ingresé al registro público como asistente registral, yo llegué a hacer asientos en tomo. Yo escribía a máquina de escribir en las fichas registrales. Y luego generé asientos ya como registrador público. Años después, partía registradas electrónicas por asientos electrónicos. El gran avance de registro fue haber digitalizado todo el archivo, haber encadenado todas las partidas registrales y poder, al digitalizarlo eso a nivel nacional, poder dar la publicidad nacional y que se cumpla lo que dice el artículo 2012, que es todo el mundo tiene la posibilidad de conocer lo que dice el registro. Entonces, eso es lo importante. Si todo el mundo tiene la posibilidad de conocer lo que dice el registro, entonces yo puedo contratar adecuadamente seguridad jurídica, ¿no? La publicidad electrónica tiene dos facetas claramente establecidas, los certificados literales y los certificados compendiosos. Con relación a los certificados literales, ya sea de los títulos que el registro archiva, como de las partidas directamente del registro, son reproducciones exactas de lo que hay ahí, ¿no? Certificados literales. Y los compendiosos es el trabajo y evaluación del registrador o del abogado certificado, que me va a decir si la información de este predio, de este vehículo, tiene un gravamen vigente, o no tiene un gravamen, o tiene una medida cautelar de no innovar, o tiene una medida cautelar genérica, o ha sido incautado, o etcétera, ¿no? Los certificados compendiosos son el resumen y la evaluación dentro del registro, el resumen legal de los certificados. Sí, certificado negativo de testamento, no existe testamento inscrito. Certificado negativo de sucesión intestada. A nivel nacional no hay ninguna sucesión intestada de esa persona, por lo tanto usted, señor notario, puede iniciar el proceso de sucesión intestada, ¿no? Entonces, eso es lo importante de haber generado toda la publicidad electrónica. Sin embargo, hay que tener en cuenta de saber leer la publicidad del certificado. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tiene vigencia un certificado literal o un certificado compendioso? Siempre pregunto a mis alumnos, a los abogados, etc. Me dicen, 3 meses. No, 1 mes, 7 días. Ninguna de esas. La vigencia de la publicidad se extingue en ese momento, en el momento de la expedición. Minuto, hora y segundo de esa expedición. ¿Por qué? Porque mientras que lo expido puede estar ingresando un título, ¿no?, de medida cautelar de no innovar, y no lo vi, o un embargo, o una transferencia, ¿no? Y entonces no corresponde esa información. Por eso, ¿qué hacemos los notarios? Cuando recibimos una copia literal, ¿de cuánto? Desde hace una semana. Ok, veamos en el sistema si es que hay un título pendiente. Porque el título pendiente me va a indicar que hay algo en el registro antes de que autentique o firme un instrumento público, ¿no? Y a la fecha en donde firma no hay nada. Entonces tenemos la seguridad. No, hay un título pendiente, entonces no puede firmar. Vaya a ver qué cosa se trata. No, es un levantamiento de hipoteca, no tiene que... perfecto, entonces no es incompatible. Entonces vamos avanzando, vamos viendo, vamos certificando. Entonces el tema de la vigencia de la publicidad tiene que ser bien vista. Si ustedes ven un CRI, tienen que ver la fecha que le otorga el registro. A veces ponen 8 de la mañana de ese día, aunque haya sido sacado de elaborar a las 4 de la tarde. Cuidado, ¿cuál es la hora? Hay otros que
ponen la fecha de entrega, ¿no? Le ponen un sello. ¡Pah! Fecha de entrega, doctor, este es de ayer. No, no es de ayer. Ha sido, usted recogió ayer, pero esta publicidad es de hace 3 días. Porque ahí está la impresión que dice hace 3 días. Entonces no es de ayer. ¿Por qué? La falta de conocimiento de cómo son o cómo deben interpretarse los certificados literales o competiosos que genera el registro también. La certificación, ustedes saben que ahora se da la certificación con códigos QR, igual los vamos a ver, verificamos, etcétera. Ponemos nuestro teléfono, verificamos que se trata de una reproducción, pero no solamente nos basta la reproducción que está ahí, sino también la fecha de emisión de ese documento. Por eso el abogado, el notario, tiene que evaluar claramente cómo se trabaja la publicidad registral y cuáles son los alcances de la publicidad registral para evitar justamente las dobles ventas o compraventas sin saber de que existía una nueva hipoteca que estaba generando el propietario antes de vender el inmueble, ¿no? Y la información de los índices, ¿no? No hay, hago una reserva de nombre o de denominación, ¿no? Una reserva de denominación para constituir. Y a través de los índices de información yo puedo ver eso. Entonces es importante la publicidad que genera el registro público. Y termino con los registros sin calificación registral. El decreto legislativo 1400 es el inicio de la destrucción del registro público. ¿Por qué digo el inicio de la destrucción? Desde el año 2004-2005, cuando se daba la ley de la garantía mobiliaria y se establecía en el Congreso la posibilidad de generar la ley de la garantía mobiliaria bajo los criterios americanos de garantías mobiliarias, ellos establecían que no debería haber ningún registro y que deberían formarse registros particulares que informen la existencia o no de garantías sobre bienes muebles. En el año 2006, que salió la norma de la ley de la garantía mobiliaria, se logró que haya una calificación registral, si bien restringida o relativa, se utilizó muy bien con la evaluación del registrador, con la utilización y la verificación de parte del notario que todo lo que consta en la garantía mobiliaria sea adecuado. Es decir, había un doble filtro. La evaluación de la legalidad para constituir la garantía mobiliaria, si es el propietario o no es el propietario, etcétera, y la evaluación del registro, si corresponde o no corresponde, si merece una anotación preventiva porque tiene un defecto subsanable, etcétera. Con el decreto legislativo 1400, eso ya no ocurre. Han creado un sistema de avisos de garantías mobiliarias. No hay evaluación alguna del registrador. No se asume la veracidad del ingresado por el sistema de avisos. O sea, cualquier persona dice, ¿sabes qué? Estoy necesitado de plata, puede ser por ejemplo, un migrante venezolano que necesita en esos tiempos de angustia, y dice, ¿sabes qué? Consigamos una firma digital y te pago tanto y vamos a hacer una garantía mobiliaria sobre 5 BMWs, porque yo odio a esa persona. Y lo vamos a poner y lo vamos a mandar en aviso. Y tú te desapareces. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. O sea, se podría hacer si estaría vigente la nueva ley de la garantía mobiliaria. El registro se podría dar cuenta que no haya un tema de legalidad, no correspondan los bienes, sí, se podría dar cuenta. Pero no puede hacer nada porque el decreto legislativo ha dicho no hay evaluación registral alguna. Es decir, no hay seguridad jurídica. Y de paso le han dicho, por ese paso, no es necesario la presencia del notario. Por lo tanto, si obvio el notario que hace una evaluación por lo menos de la legalidad de la Constitución, bueno, que quede registro. No, tampoco registros, tampoco evalúa.
¿Dónde quedan los sistemas de seguridad? Y es un registro de avisos en donde nadie asume la responsabilidad, nadie administrativamente. Todo por incorporar el sistema con muchos intereses detrás de la generación de ese registro. Los notarios ni siquiera le estamos diciendo, ¿saben qué? Utilicen lo nuestro. Que haya calificación registral, porque cuando nosotros hagamos una transferencia de bien mueble, nosotros tenemos que estar seguros de que la garantía que dice que está ahí puede afectar a ese bien. O sea, ni siquiera es por el tema de la confección de nosotros los notarios, es por la seguridad jurídica que puede brindar también registros públicos. Más seguridad si es que el notario ha verificado quién es la persona y tiene voluntad y ha dicho que sí corresponde. Y ha evaluado que el bien corresponde, etcétera. O sea, ha visto toda la legalidad. Con lo cual cerramos el círculo y vemos doble seguridad. Seguridad en la confección del acto y seguridad en la publicidad del acto. Pero el decreto legislativo rompe con todo lo que hemos empezado a conversar. ¿Con qué empezamos a decir? La función notarial, la evaluación del acto, la evaluación de la persona, la capacidad, la legalidad del acto. El registro, la evaluación de la misma legalidad hasta entre la confección del acto y la llegada al registro y evaluación general contra todos y decidir si eso amerita o no amerita la inscripción para publicitarlo a todo el mundo. Entonces, esto es lo principal y que se está dejando de lado en el registro público. Bueno, eso es lo que yo quería conversar y compartir con ustedes esta noche. Espero que haya podido darles una visión general de lo que está en el sistema correspondiente, ¿no? Doctor, tenemos algunas preguntas de algunos participantes. Ok. A ver, Richard Portal nos dice, ¿cuál es la función que tienen los notarios en el caso de la defensa de una persona detenida por X motivo en estos momentos de aislamiento social obligatorio? Bueno, lamentablemente a nosotros los notarios no nos han considerado en primera línea como servicio esencial, porque si bien nosotros podríamos dar y constatar hechos o circunstancias especiales, ¿no? Declaraciones de personas o verificación. Sin embargo, en temas vinculados a procesos, no estamos autorizados a hacerlo y en la cuarentena menos. O sea, en la cuarentena nos dijeron que entrábamos en la primera fase. Hasta ahora estamos esperando la aprobación de los protocolos de seguridad y sanidad. No podemos ni siquiera entrar a hacer los actos protocolares y extraprotocolares correspondientes. O sea, no podemos hacer nada. Bien, Luisa González nos pregunta, en cuanto a las cartas poder notariales, ¿qué vigencia y o validez tienen? ¿Son revocables o cómo procede su anulación? A ver, las cartas poder es uno de los tres tipos de poderes que se puede otorgar ante el registro, ante el notario. La carta poder, de acuerdo al reglamento del notariado que tuvo una corta vigencia, pero que sí lo utilizamos como criterio, es que sirven en principio las cartas poderes para utilización en actos administrativos en primer lugar y cuando se trata de cobros de dinero, estos no pueden exceder de media UIT, ¿ok? Tenemos los poderes fuera de registro, en donde ya no es una confección de parte de quien solicita hacer el poder, sino ya es una confección del notario en un instrumento extraprotocolar en donde le dictan y le dicen, ¿saben qué? Señor, quiero cobrar mi pensión en tal sitio y le estoy dando para que pueda recoger mi tarjeta a mi hijo y tal. Ya. Esa es una confección de un poder fuera de registro. Y ese poder fuera de registro sí tiene una vigencia de 1 año. ¿Ok? Mientras que la carta poder tiene 3 meses de vigencia,
el poder fuera de registro tiene una vigencia clara de un año, y eso se pone en el documento extraprotocolar correspondiente. En cambio, el poder por escritura pública, en tanto no lo revoque, es vigente todos los años. Cuando la persona es un adulto mayor, se recomienda, para quien esté yendo cada año a la notaría, que haga un poder por escritura pública. Si va una sola vez, lo que tiene que hacer es, cada vez que lo vaya a tener que utilizar, saca de registro público la inscripción del poder. Pues es mucho más sencillo, va una sola vez y no tiene que estar transportando al adulto mayor tantas veces sea necesario. Ahora, ¿qué pasa si el adulto mayor no confía mucho en el hijo o en la sobrina o a quien le otorga? Mejor sabes que te doy un año y después, si no, ya no te doy. Al ser extraprotocolar y no inscribirse ni la carta poder ni el poder fuera de registro, en realidad la manera de revocar el poder es un poco complicada. Cuando se trata del Banco de la Nación, por ejemplo, sí se le puede hacer otra carta, otro poder fuera de registro en donde indica que, por si acaso, el poder que yo di con anterioridad lo he dejado sin efecto y se lo he entregado ahora a tal persona. Así para que lo tengan en las bases de datos del propio Banco de la Nación, ¿no? Pero frente a otros, o a la ONP, o a quien vayan a utilizarlo, a Telefónica o quien fuera. Pero si no, al ser extraprotocolares y no tener una relevancia al registro, es imposible. Por eso es que se recomienda que se utilice el poder por escritura, que se inscribe y que se puede revocar sin problema. Bien, Angélica Madero pregunta, ¿podría usarse la firma digital o electrónica en una minuta de escritura pública a raíz de lo establecido en el artículo 141 del Código Civil? A ver, lo que dice el 141A del Código Civil es que tiene la misma validez una firma electrónica, pero esto ha sido corregido por la ley de firma digital, a una manuscrita, ¿correcto? A una manuscrita. Por eso yo cuando conversaba de ese tema, es, oye, es como cuando me traen una minuta, me trae el abogado y me dice, doctor, mire, vamos avanzando, vamos a iniciar, vamos a generar cartas, acá tengo el contrato con firmas manuscritas. Todavía los clientes no han ido a la notaría a firmar y a verificar que la capacidad de las partes y todo eso, ok, no, estamos iniciando para recolectar y armar la instrumentación, ¿no? Pero tienen esa validez. Ya cuando yo quiera hacer que firme para controlar todo el sistema de validez, tienen que venir y yo tengo que verificar que actúan con libertad, capacidad y conocimiento del acto, que es la principal evaluación de la persona, del contratante, del que hace una declaración. Entonces, yo considero que un contrato con firma digital, en donde yo pueda verificar que la firma digital está vigente, porque las firmas digitales también tienen fecha de vigencia, ¿no? Y yo puedo revocar. Se me pierde mi DNI, correcto, tengo mi DNI electrónico. Yo tengo que ir a RENIEC a revocar la firma para que me den una nueva firma electrónica. ¿Okay? No, yo utilizo mi token con firma digital. Ah, se me perdió mi token. ¿Quién lo tiene? Se lo llevó mi secretaria. Y con ella estaba firmando todo. Y ella sabía porque yo tenía que hacer, le dije por teléfono, ¿sabes qué? Tengo que mandar esto, esta es la clave. Ya sabe la clave, ya estamos hechos. Entonces, equiparar la firma digital para que sea y que me demuestre que él ha tenido libertad, capacidad de conocimiento, ¿no? Yo lo veo a ustedes ahorita en el sistema, los estoy viendo, pero no sé si adelante de ustedes, o sea, detrás de las cámaras, hay alguien que me está presionando, oye, mira, mira la conferencia o si no, no te doy conocer, no sé, ¿no? O sea, ese grado de verificación es lo delicado de la utilización para la firma en instrumentos públicos. Yo sí considero que puede utilizarse como documento minuta, pero no como para la firma de la escritura. Por el momento no. Doctor, Eduardo Moyano nos pregunta, ¿es legalmente permitido que los notarios soliciten documentos adicionales, como por ejemplo, en una firma de un contrato con una persona jurídica, necesariamente tiene que presentar su vigencia de poder?
Otro caso, si uno no tiene su DNI, no le permiten legalizar la firma a pesar de que existe la prueba irrefutable y contundente de la identificación biométrica por medio de la huella digital. Ok. Empecemos por la segunda pregunta. ¿Qué pasa si no tengo mi DNI? Tengo que verificar que usted ha votado o no ha votado. Y si no ha votado, tiene que haber pagado la multa. Y la norma me dice que me tiene que presentar su documento de identidad. La identificación a través de la huella dactilar me comprueba de que sí está usted, pero la obligación del notario es que verifique el documento nacional de identidad, así como el carnet de extranjería o el PPT, o el pasaporte en caso de extranjeros, en donde ahí en realidad nosotros nos persignamos cuando se trata de un extranjero. Porque la forma de verificación de los pasaportes, hasta que Migraciones nos den toda la base para contrastar la información de los pasaportes vigentes, está ahí. Y los documentos previstos para los mexicanos, colombianos, los chilenos, con sus propios documentos de identidad. Pues tenemos ahí una serie de problemas en el tema de la identificación de las personas. Eso con relación a la primera pregunta. En la segunda pregunta, si se tiene que exigir los poderes, por supuesto. ¿Qué pasa si al gerente ya le revoqué el poder? O sea, yo como accionista, yo sé que ha querido apurarse para vender eso, él que todavía tiene, como gerente va a querer cobrar ese cheque y se lo va a quedar. ¿Y el notario qué? ¿Me basta el certificado de vigencia? ¿De cuándo es? De hace una semana. ¿No? A veces hay abogados con ese tratado, pero esto en otro sitio me atienden con 3 meses. Son suicidas. Son suicidas, porque ¿cómo hace 3 meses y no sabemos qué ha ocurrido en esos 3 meses? Tiene que ser, por eso les digo, ¿qué cosas normalmente hacemos los notarios? Ya, me traes un certificado de vigencia de poder, una semana, entro al sistema de registros públicos y verifico si existe algún título pendiente. Es la única manera de yo asegurarme de que por lo menos al momento en que estoy certificando esa firma, no ha ingresado ningún título que pudiera contradecir su vigencia de poder. Bien, doctor. Tenemos una pregunta de Carlos Hernández. Señala, él quiere saber hasta qué hora pueden realizar diligencia las notarías, porque hace referencia al caso de aquella notaría que notificó al presidente de la República aquella vez. Ok. Hay que diferenciar el horario de atención del oficio notarial, de que nosotros los notarios podemos hacer licitaciones a cualquier hora, las 24 horas del día. ¿Por qué? Yo cuántas veces he ido a casinos a la verificación a las 2 de la mañana, que me caía de sueño, ¿no? A la verificación de un concurso que se da para ganar un carro, para ganar $10,000. 2 de la mañana, 3 de la mañana. Yo he ido a certificar a una discoteca los decibeles que hacían a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. Entonces, la actuación del notario puede ser en Navidad, puede ser en feriado, puede ser a las 5 de la mañana. ¿Cuándo tenemos restricciones? Para los asuntos no contenciosos. En los asuntos no contenciosos tenemos que utilizar el horario previsto para los horarios judiciales. Solo para los asuntos no contenciosos. Para toda actuación distinta, la constatación del notario es, en el momento, si ustedes dijeran, ¿sabe qué, señor notario? Mi vecino me ha roto mi puerta y quiero que vea mi puerta. Eso ha sido a las 4 de la mañana. Me levantan, bueno, ya yo voy, verifico, tomo fotos, hago videos si quiero, y empiezo a redactar el acta en donde la persona afectada dice que fue la persona tal, ¿no? Entonces todo eso yo confecciono un acta a las 4 de la mañana. Día sábado, sábado para domingo, sábado domingo. Entonces, la actuación, hay que diferenciar las 7 horas mínimas de lunes a viernes que tiene que tener el notario versus la función federante que da el notario las 24 horas del día, o sea, 5 días de la semana. Ahora, en el tema de la cuarentena y la fase 1, no estamos seguros si vamos a respetar las 7 horas que nos está diciendo la ley de notariado,
por el tema de las restricciones y cuarentena y la restricción horaria de del toque de queda, ¿no? Entonces, eso está evaluando el Ministerio de Justicia y es parte de los protocolos que todavía no aprueban en el Ministerio. José Morales nos pregunta, si una persona que está infectada con COVID-19 y se encuentra hospitalizada y está muy delicada de salud, el cual tiene un patrimonio y desea elevar su última voluntad, ¿qué protocolos digitales utilizaría el notario para dicho acto teniendo en cuenta el alto contagio? ¿El notario se puede personar al hospital? ¿Podría utilizar una videollamada? A ver, ahí tenemos varios temas complicados. En primer lugar, si ni a los familiares les dejan pasar para evitar el alto contagio, al notario es un poco complicado. Y a los testigos previstos en la norma, más aún, ¿no? El notario podría ir con toda su indumentaria, tipo astronauta, ya. Pero el tema es los dos testigos. O sea, la norma no ha cambiado. Yo puedo saber qué cosa dice. Le tengo que tomar la firma y la huella digital. O sea, yo he ido a hospitales a hacer testamentos, no por el COVID. Personas que están sufriendo de cáncer terminal, yo he ido a tres intervenciones de esas, ¿no? Mientras que la persona está totalmente lúcida, no hay problema. El tema es que esté lúcido, el tema es que esté ahí, pero el tema de la cuarentena, este caso especial, que si ni siquiera los familiares pueden ingresar, dudo que dejen ingresar a un notario y menos dos testigos adicionales. La utilización del sistema de videoconferencia, etcétera, no creo que sea posible. ¿Cuál es lo más recomendable? Que hagan su testamento hológrafo. El testamento hológrafo, él mismo lo lee, lo escribe, o sea, perdón, lo escribe, y que tengan los 4 requisitos esenciales del testamento y después presentarlo para su autenticación en el Poder Judicial y su protocolización, protocolo de testamentos del notario, ¿no? Lamentablemente es una situación excepcional, pero yo sí he ido al Rebagliati, todos han sido Rebagliati, pero sí. No, yo no en casa terminal, ¿no? Doctor Edison Espinosa nos pregunta, en un testamento, ¿cuál sería la función de un albacea? Bueno, el albacea tiene la función de hacer cumplir los deseos del testador, ¿no? Yo sé que mis hijos son conflictivos y no se van a poner de acuerdo para vender el inmueble. Pues yo le doy a un representante que va a funcionar una vez que yo fallezca para que se encargue de la venta y que reparta los cheques en la proporción que yo he decidido. 30%, 30% y 40% para todo, utilizando mi tercio libre de disposición, etcétera, etcétera. Es más, tu cargo de albacea puede ser remunerado y ese, o el 1% si quiero de todo mi patrimonio cuando se liquide, etcétera, etcétera. Entonces, el albacea es alguien de confianza del testador que va a hacer cumplir los deseos del testador. Normalmente es cuando se recomienda cuando va a haber conflictos. A veces nombran a uno de los propios hijos, a veces a un tercero, ¿no? O cuando los hijos están en el extranjero y no van a dejarse hacer nada, sino que la persona designada va a hacerlo cumplir acá en la meta nacional. Rosy Nocrana nos señala, ¿el notario puede dar fe a una compra y venta de las tierras que pertenezcan a comunidades campesinas que cuentan con 2 registros públicos pero en diferentes distritos? A ver, en el tema de comunidades campesinas, el tema es un poco complicado porque hay que ver si la comunidad campesina tiene el derecho o no de vender los inmuebles, ¿no? Una vez que tienen, se ve que si tienen o no el derecho de vender esa parte del inmueble, también hay que ver si la junta directiva es la vigente y tiene poderes suficientes, ¿no? Eh, y además, si va a vender acciones y derechos o si va a vender
lotes individualizados, porque justamente ahí está el problema, ¿no? Los bienes de las comunidades campesinas son imprescriptibles y no, en teoría no debería venderse salvo que haya sido autorizado expresamente para eso. Entonces, la evaluación de una venta de predios de comunidades campesinas es un tema muy, muy delicado y hay que revisar. A veces cuando me traen de Llanadía, de las comunidades campesinas de Lima, es bien pesado y hay algunas que tienen conflicto, ¿no? Entonces, si hay conflicto entre saber quién tiene o no a cargo de la junta directiva y si tienen poderes suficientes o no, es un tema complicado. Bien, Pero doctor, si todo estuviera correcto, se podría hacer, ¿no? tenemos una pregunta de Violeta Ramírez que dice, doctor, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. En caso de anotación de inscripción para embargo por deuda, medida cautelar ante SUNAR, ¿cuánto tiempo demanda el levantamiento del mismo? ¿Y cuál es el procedimiento a realizar teniendo en cuenta que la deuda fue cancelada en su totalidad? A ver, una medida cautelar de embargo, eh, el levantamiento de la misma la tiene que hacer el propio Poder Judicial. Es decir, si yo ya cancelé, tengo que demostrarle al Poder Judicial que la deuda ya no existe y por lo tanto, señor juez, usted levante su medida cautelar. Lo que va a demorar es básicamente lo que ellos, lo que se demore el Poder Judicial en confeccionar el parte judicial para los registros públicos, ¿no? Este, ahora, eh, hay que tener en cuenta también que ahora las medidas cautelares y sus levantamientos se pueden hacer también virtualmente por un correo seguro. Han hecho todo un procedimiento, pero lo que no demora es la inscripción, lo que demora es el conseguir el documento que permita hacer este levantamiento, ¿no? Acá tenemos una pregunta de Marco Guamán que dice, en el caso de la celebración de un contrato de compra-venta y dada la coyuntura del COVID-19, los notarios han previsto que la manifestación de voluntad de los contratantes pueda hacerse de manera virtual desde el domicilio o lugar de aislamiento de las partes. De ser así, ¿cómo se identificarían las partes? Ese es el problema de la identificación. Si ustedes han visto parte de mi diapositiva, se señalaba que uno podría hacer una certificación virtual con RENIEC, o sea, una identificación a través de lectura biométrica, a través de eh, RENIEC virtual, facial, ¿no? O sea, se acercan a la cámara y a través de mi cámara voy a tratar de conectarme a RENIEC para que se pueda generar. Eso está en desarrollo en RENIEC. No es que se tenga ya la aplicación. Si ustedes lo bajan de Android, van a ver que tiene grados todavía de perfección. O sea, eso ni siquiera está para Apple, o sea, para el sistema iOS, sino para Android. Y en el sistema Android todavía ni siquiera está perfeccionado. Entonces, mal haríamos una identificación bajo ese sistema. O sea, eh, complicado. Y hacer una transferencia, un poco de paciencia. Yo creo que con paciencia, nosotros estamos haciendo un protocolo de bioseguridad altísimo. O sea, con control de nuestros colaboradores, con las pruebas rápidas, estamos ambientando todo teniendo el 1,5 o 2 metros de distancia, estamos generando acrílicos de separación, cada trabajador va a tener su mascarilla, aparte de su máscara facial, todos al entrar tienen que entrar todos los usuarios tienen que entrar con su propia mascarilla, se les toma la temperatura, es un protocolo alto de seguridad para que puedan ir y firmar una sola vez. ¿Qué cosas se está tratando de hacer? De que la virtualización sea a través de los correos electrónicos, WhatsApp, me van a enviar de la documentación y nosotros vamos a ir trabajándola y vamos a hacerlo con citas. Es decir, cuando ya tenemos todo, hemos evaluado y que todo está listo, decimos, ya señor,
Usted viene y en ese momento imprimimos la escritura para que usted lo firme. ¿Usted ya está de acuerdo? Vamos a mandarle el borrador. ¿Está así? ¿Todo perfecto? Sí. Ya, entonces te agendamos una cita miércoles a la 1 de la tarde, pero tiene que estar máximo de 1 a 1:30, porque yo ya cité de 1:30 a 2 a otra persona que también va a venir a firmar. Porque hemos reducido el aforo, básicamente tomamos los biométricos, hacemos la evaluación de la capacidad de la persona, ¿no? ¿Está de acuerdo? ¿La ha leído? ¿Sí? ¿Sabe los alcances? ¿Sí? Ok, ¿tiene el medio de pago? Acá está el cheque, ok, o es transferencia interbancaria, todo eso. Entonces, así es como los notarios vamos a manejar sección para los usuarios de las notarías, ¿no? En- eh, Angélica Madero pregunta, al no estar autorizados los notarios a ejercer sus funciones por la emergencia sanitaria, en su opinión, ¿qué otra opción tendrían las partes de un contrato, por ejemplo, para resolver un contrato en virtud del artículo 1365 del Código Civil? A ver, la resolución del contrato, primero, imaginemos que puede ser una cláusula este, ya prevista en el contrato, ¿no es cierto? Si por tal motivo usted deja de cumplir esto, resolvemos el contrato. ¿Qué medios tengo para hacerlo? No puedo enviar cartas notariales, quiero firmar la resolución, quiero modificarla. Ok, manden un correo electrónico. Y nosotros, y nosotros luego hacemos la constatación del envío del correo electrónico. Y usted ya puede ir, porque el notario constata lo que él va a ver. Señor notario, vamos a ingresar a mi correo electrónico, tal, ingreso, o sea, le hago toda una constatación de lo que necesito. El notario puede hacer constataciones electrónicas. Ok, viene a mi despacho, entramos en una laptop, ingrese su correo, entonces yo voy tomando screenshot de cada una de los pasos que vamos dando. Ya, ¿cuál es el correo que quiere verificar? Ok, abramos esto, abramos propiedades, abrimos todo y hago una constatación que usted envió. Tiene respuesta, hay un rebote, no hay rebote, etc. Además, acuérdense que el tema de la, de los contratos, te lo digo así, me traen a veces un contrato que dice fecha de minuta, hace 2 meses. El notario no sabe si en realidad ha sido hace 2 meses. Lo acaban de firmar ahorita, la minuta. Pueden tener el acuerdo hecho hace 2 meses, pero que todavía el abogado no le ha terminado de confeccionar o no han ajustado las cláusulas. El tema justamente de carecer de fecha cierta es un tema importante, pero la misma declaración del abogado dice otra cosa. Por ejemplo, a veces incongruencias, ¿no? En enero dice, doctor, acá le traigo una minuta, pero la transferencia ya se realizó el 26 de diciembre del año pasado. ¿Para qué? Para no pagar eh, el nuevo impuesto predial. Se le pregunta, sí, el año pasado, pero en realidad sabes que no ha sido este año. Entonces, bueno, yo te voy a dar fecha cierta de hoy. Pero la responsabilidad de la fecha, ¿quién la va a asumir? El abogado, pues. Porque el abogado es el que está poniendo la fecha en la minuta, no el notario. Por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando ven una partida registral, un asiento de compraventa, ¿qué fecha ven? ¿Ven la fecha de la minuta? No. Ven la fecha de la confección de la escritura, de la impresión de la escritura. E inclusive, ustedes tendrían que remitirse al título archivado para ver en qué fechas firmaron los contratantes ante el notario. Porque yo puedo ser el vendedor, ok, voy día 1. El comprador, con el comprador, que es uno de los esposos, pero falta la esposa. Ya. 2 tienen esa fecha, pero la esposa fue 3 días después, porque venía de viaje, no podía, se estaba recuperando del COVID, cualquier cosa. Entonces, tiene otra fecha, ¿sí? Entonces, la información que me da registro solamente es fecha de instrumento, ¿para qué? Para que ustedes vean
en la notaría o en el archivo del registro las fechas que se consignan en los diversos contratos. ¿Qué hacer ahora? Como cualquier otro contrato, quedar, estar ahí y luego regularizarlo al momento, ya sea para legalización de firmas o para elevar la escritura pública, ¿no? En la redacción del contrato, si van a transferir dinero, tienen que tener claramente las constancias de las transferencias, porque eso además, nosotros los notarios tenemos la obligación de informar a la unidad de inteligencia financiera para evitar el lavado de activos, ¿no? Entonces, tenemos que ver que hayan pagado los impuestos correspondientes. Ustedes pueden pagar ahorita el cabal, ustedes pueden pagar ahorita el SAP. Eso tenemos que ponernos de acuerdo con la administración. Porque justamente se necesita eso para poder realizar y completar el circuito. Yo puedo quedar de que te vendí el inmueble ya, pero ya pagué el impuesto predial, ya pagué el cabala, todavía no se me ha generado el cabala. Entonces, ¿cómo completo el circuito de la escritura? Entonces, es una serie de formalidades que son necesarias para poder hacer un instrumento público correspondiente, ¿no? Doctor, Patricia Celada Garrosti pregunta, ¿un matrimonio contraído por medio virtual puede tomarse como legal por el notario? Un matrimonio contraído por medio virtual. Sí. Bueno, primero, para que a mí a un momento, ya. Para yo verificar de que un matrimonio es válido en el Perú, me tiene que presentar su partida de matrimonio. O sea, si quieren que verifique esa condición. Ojo, ojo. Cuando van a notar dicen, yo soy casado. ¿Casado con quién? Con tal persona. Es una declaración. ¿Ok? El notario, ojo, no da fe ni de ocupación, ni de domicilio, ni de estado civil. ¿Ok? Pero cuando hay un contraste con la información que dice RENIEC, ahí sí. Por ejemplo, si en RENIEC yo no he inscrito ese matrimonio, usted para mí sigue siendo soltero. Usted sigue siendo soltero. Entonces tiene que comprobar, el notario debe comprobar de que eso sea válido por otro registro. O sea, el notario, a nosotros todavía no nos han dado la facultad de hacer matrimonio. Hay varios proyectos de que podamos hacer matrimonio, pero en principio tienen que pasar por todo el procedimiento administrativo para casarse. O sea, hay una serie de requisitos, demostrar de que no está casado previamente, que no tiene como, impedimento legal alguno, ¿no? Publicar el edicto correspondiente de matrimonio para poder suscribir y casarse. O sea, no es así nomás de que ya voy y firmo. Doctor, y bueno, finalmente tengo la pregunta de Susan Blas Murga, que señala, ¿cómo se identifican los extranjeros que encuentran con permiso temporal de permanencia para la celebración de actos jurídicos, como por ejemplo la constitución de una empresa? Ya, los que tienen PPT, nosotros tenemos una conexión con migraciones. En migraciones ya podemos ver carnet de extranjerías y PPTs, ¿no? Y hacer esa verificación. Estamos en, ahorita, migraciones, hasta antes de la cuarentena, estaba incorporando a la base de datos todas las huellas digitales correspondientes. Nosotros ahorita solamente comprobamos con los números PPT que sean válidos y que correspondan a las personas que están ahí. Pero la idea es también el paso biométrico de los que tienen PPT. Más complicado de los que tienen PPT o carnet de extranjería son los que se identifican con pasaporte. Ahí sí nosotros tenemos o utilizamos los testigos de identidad que se hacen responsables, que tienen que ser personas peruanas por lo menos, que se les puede identificar y que declaren que la persona es quien dice ser, ¿no? Obviamente también vemos su ingreso legal al país, ¿ok? Que cuente con los sellos correspondientes y con qué tipo de visado viene, ¿no? Para visado de negocios, para poder constituir una empresa, ¿no? Quienes no pueden, quien tiene residencia, a pesar de que tiene residencia, pero que es religioso, no puede
si no tiene una autorización especial para constituir personas jurídicas societarias, por ejemplo, ¿no? Eso está en la ley de migraciones y en los reglamentos correspondientes. Bien, doctor Marco Pacora, queremos agradecerle por parte de Cavide, tanto el doctor Marco Guamán, el doctor José Morales y quien le habla, por su tiempo el día de hoy, por la cátedra que nos ha impartido sobre derecho registral y notarial. Y asimismo agradecer a los participantes que han podido absorber la mayor parte de sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias, gracias por la paciencia y espero haber contribuido en algo a que podamos compartir un poco de nuestra experiencia como es registrador y como actualmente notario. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos volver a tenerlo por aquí. Cuando quieran, podemos compartir otro tema, registro predial, registro societario, asuntos no contenciosos, podemos conversar y no hay inconveniente. Listo, doctor. Listo. Muchísimas gracias, doctor. Estaremos viendo. Hasta luego. Gracias a todos.